Feliz y bendecido día, aprendiendo un curso de milagros. El secreto de la verdadera oración es olvidarte de las cosas que crees necesitar. Pedir algo específico es igual que ver el pecado primero y luego perdonarlo. Del mismo modo, al orar pasas por alto tus necesidades específicas, tal como las ves, y las dejas en manos de Dios. Ahí se convierten en los regalos que le haces, pues le dicen que no antepondrás otros dioses a Él, ni que quieres otro amor que el suyo. Este libro es un comienzo, no un final. Del prefacio, que postula, párrafo 3. Del conocimiento y de la percepción surgen dos sistemas de pensamiento distintos que se oponen entre sí en todo. En el ámbito del conocimiento no existe ningún pensamiento aparte de Dios, porque Dios y su creación comparten una sola voluntad. El mundo de la percepción, por otra parte, se basa en la creencia en opuestos, en voluntades separadas y en el perpetuo conflicto que existe entre ellas y Dios. Lo que la percepción ve y oye parece real porque sólo admite en la conciencia aquello que concuerda con los deseos del perceptor. Esto da lugar a un mundo de ilusiones, mundo que es necesario defender sin descanso, precisamente porque no es real. Introducción. Este es un curso de milagros, es un curso obligatorio. Solo el momento en que decides tomarlo es voluntario. Tener libre albedrío no quiere decir que tú mismo puedas establecer el plan de estudios. Significa únicamente que puedes elegir lo que quieres aprender en cualquier momento dado. Este curso no pretende enseñar el significado del amor, pues eso está más allá de lo que se puede enseñar. Pretende, no obstante, despejar los obstáculos que impiden experimentar la presencia del amor, el cual es tu herencia natural. Lo opuesto al amor es el miedo, pero aquello que todo lo abarca no puede tener opuestos. Este curso puede, por lo tanto, resumirse muy simplemente de la siguiente manera. Nada real puede ser amenazado. Nada irreal existe. En esto radica la paz de Dios. Capítulo 1. El significado de los milagros. Primero, principios de los milagros. Principio 17. Los milagros trascienden el cuerpo, son cambios súbitos al dominio de lo invisible, más allá del nivel corporal. Por eso es por lo que curan. Capítulo 26. La transición. 7. Las leyes de la curación. Este es un curso de milagros. Como tal, las leyes de la curación deben entenderse antes de que se pueda alcanzar el propósito del curso. Repasemos los principios que hemos estudiado y organicémoslos a modo de resumen de lo que debe ocurrir para que sea posible la curación, pues una vez que es posible, no puede sino tener lugar. Toda enfermedad tiene su origen en la separación. Cuando se niega la separación, la enfermedad desaparece, pues desaparece tan pronto como la idea que la produjo es sanada y reemplazada por la cordura. Al pecado y a la enfermedad se les considera causa y consecuencia respectivamente.
en una relación que se mantiene oculta de la conciencia, a fin de mantenerla excluida de la luz de la razón. La culpabilidad clama por castigo y se le concede su petición, no en la realidad, sino en el mundo de ilusiones y sombras que se erige sobre el pecado. El Hijo de Dios percibió lo que quería ver, porque la percepción es un deseo colmado. La percepción cambia, pues fue concebida para sustituir el conocimiento inmutable. Mas la verdad no ha cambiado. La verdad no se puede percibir, sino solo conocerse. Lo percibido adopta muchas formas, pero ninguna de ellas significa nada. Si se lleva ante la verdad, su falta de sentido resulta muy evidente. Pero si se mantiene oculto de la verdad, parece tener sentido y ser real. Las leyes de la percepción son lo opuesto a la verdad, y lo que es cierto con respecto al conocimiento, no lo es con respecto a nada que se encuentre aparte de él. Aún así, Dios ha dado su respuesta al mundo de la enfermedad, la cual es aplicable por igual a cualquier clase de enfermedad. Aunque la respuesta de Dios es eterna, opera en el tiempo, pues ahí es donde se necesita, pero como procede de Dios, las leyes del tiempo no afectan su eficacia. La respuesta de Dios se encuentra en este mundo, pero no forma parte de él. Es real y mora donde la realidad no puede sino estar. Las ideas no abandonan su fuente y sus efectos solo dan la impresión de estar separados de ellas. Las ideas pertenecen al ámbito de la mente. Lo que se proyecta y parece ser externo a la mente no se encuentra afuera en absoluto, sino que es un efecto de lo que está adentro y no ha abandonado su fuente. La respuesta de Dios está allí donde se encuentra la creencia en el pecado, pues sólo allí se pueden cancelar sus efectos completamente y dejárseles sin causa. Las leyes de la percepción tienen que ser invertidas, pues son una inversión de las leyes de la verdad. Las leyes de la verdad son eternamente ciertas y no se pueden invertir. No obstante, se pueden percibir al revés, y esto debe corregirse allí donde se encuentra la ilusión de que han sido invertidas. Es imposible que una sola ilusión sea menos receptiva a la verdad que las demás, pero es posible que a algunas se les otorgue más valor y que haya más renuencia a entregárselas a la verdad a fin de recibir ayuda y curación. Ninguna ilusión tiene ni un solo ápice de verdad en ella. Sin embargo, parece que algunas son más verdaderas que otras, aunque es claro que eso no tiene ningún sentido. Lo único que una jerarquía de ilusiones puede mostrar son preferencias, no la realidad. ¿Qué tienen que ver las preferencias con la verdad? Las ilusiones son ilusiones y son falsas. Tus preferencias no les otorgan realidad. Ninguna de ellas es verdad desde ningún punto de vista, y todas cederán con igual facilidad ante la respuesta que Dios dio para todas ellas. La voluntad de Dios es una, y cualquier deseo que parezca ir en contra de su voluntad no tiene fundamento alguno en la verdad. El pecado no es ni siquiera un error, pues va más allá de lo que se puede corregir al ámbito de lo imposible. Pero la creencia de que es real ha hecho que algunos errores parezcan estar por siempre más allá de toda esperanza de curación
y ser la eterna justificación del infierno. Si esto fuese cierto, lo opuesto al cielo se opondría a él y sería tan real como él, y así la voluntad de Dios estaría dividida en dos, y toda la creación sujeta a las leyes de dos poderes contrarios, hasta que Dios llegase al límite de su paciencia, dividiese el mundo en dos y se pusiese a sí mismo a cargo del ataque. De este modo él habría perdido el juicio al proclamar que el pecado ha usurpado su realidad y ha hecho que su amor se rinda finalmente a los pies de la venganza. Ante una imagen tan demente, solo se puede esperar una defensa igualmente demente, pero ésta no puede establecer que la imagen sea verdad. Nada puede hacer que lo que no tiene sentido lo tenga, y la verdad no necesita defensas para ser la verdad. Las ilusiones no tienen ni testigos ni efectos. El que las contempla no hace sino engañarse a sí mismo. Perdonar es la única función que se puede tener aquí, y su propósito es llevarle la dicha que este mundo niega a cada aspecto del Hijo de Dios, allí donde parecía reinar el pecado. Tal vez no comprendas el papel que juega el perdón en el proceso de poner fin a la muerte y a todas las creencias que surgen de las brumas de la culpabilidad. Los pecados son creencias que tú interpones entre tu hermano y tú. Los pecados hacen que estés limitado al tiempo y al espacio y te conceden un pequeño lugar a ti y otro a él. En tu percepción, esta separación está simbolizada por el cuerpo, que claramente está separado y es algo aparte. Lo que este símbolo representa, no obstante, es tu deseo de estar aparte y separado. El perdón elimina lo que se interpone entre tu hermano y tú. El perdón es el deseo de estar unido a él y no separado. Lo llamamos deseo porque todavía concibe otras opciones y aún no ha trascendido enteramente el mundo de las alternativas. Aún así, está en armonía con el estado celestial y no se opone a la voluntad de Dios. Y aunque no llega a darle toda tu herencia, elimina los obstáculos que has interpuesto entre el cielo donde te encuentras y el reconocimiento de dónde estás y de lo que eres. Los hechos no cambian. Sin embargo, se pueden negar y así desconocerse, si bien se conocían antes de que fueran negados. La salvación, perfecta e íntegra, solo pide que desees, aunque sea mínimamente, que la verdad sea verdad, que estés dispuesto, aunque no sea del todo, a pasar por alto lo que no existe, y que abrigues un leve anhelo por el cielo como lo que prefieres a este mundo, donde la muerte y la desolación parecen reinar, y la creación se alzará dentro de ti en jubilosa respuesta para reemplazar al mundo que ves por el cielo, el cual es completamente perfecto e íntegro. ¿Qué es el perdón sino estar dispuesto a que la verdad sea verdad? Que puede permanecer enfermo y separado de la unidad que encierra dentro de sí todas las cosas? El pecado no existe y cualquier milagro es posible en el instante en que el Hijo de Dios percibe que sus deseos y la voluntad de Dios son uno. ¿Qué dispone la voluntad de Dios? Dispone que su Hijo lo tenga todo, y Él garantizó esto cuando lo creó para que fuese todo. Es imposible perder nada si lo que tienes es lo que eres.
Este es el milagro mediante el cual la creación se convirtió en tu función, la cual compartes con Dios. Esto no se entiende estando separado de Él y, por lo tanto, no tiene sentido en este mundo. Aquí, el Hijo de Dios no pide mucho, sino demasiado poco, pues está dispuesto a sacrificar la identidad que comparte con todo a cambio de su propio miserable tesoro. Mas no puede hacer esto sin experimentar una sensación de desolación, de pérdida y de soledad. Este es el tesoro tras el que ha ido en pos, y solo puede tener miedo de ella. ¿Es acaso el miedo un tesoro? ¿Puede ser la incertidumbre tu deseo? ¿O es simplemente que te has equivocado con respecto a lo que es tu voluntad y a lo que realmente eres? Examinemos en qué consiste el error, a fin de que pueda ser corregido, no encubierto. El pecado es la creencia de que el ataque se puede proyectar fuera de la mente en la que se originó la creencia. Aquí la firme convicción de que las ideas pueden abandonar su fuente se vuelve real y significativa, y de este error surge el mundo del pecado y del sacrificio. Este mundo es un intento de probar tu inocencia y, al mismo tiempo, de atribuirle valor al ataque. Su fallo estriba en que sigues sintiéndote culpable, aunque no entiendes por qué. Los efectos se ven como algo aparte de su fuente y no parece que puedas controlarlos o impedir que se produzcan, y lo que de esta manera se mantiene aparte jamás se puede unir. Causa y efecto no son dos cosas separadas, sino una sola. Dios dispone que aprendas lo que siempre ha sido verdad, que Él te creó como parte de sí mismo, y que esto no puede sino seguir siendo verdad, porque las ideas no abandonan su fuente. Esta es la ley de la creación, que cada idea que la mente conciba solo sirva para aumentar su abundancia y nunca para disminuirla. Esto es tan cierto con respecto a lo que se desea vanamente como con respecto a lo que la voluntad dispone verdaderamente, ya que la mente puede desear ser engañada, pero no puede hacer de sí misma lo que no es. Y creer que las ideas pueden abandonar su fuente es tratar inútilmente de hacer que las ilusiones sean verdad, pues nunca será posible engañar al Hijo de Dios. El milagro es posible cuando causa y consecuencia se traen frente a frente, no cuando se mantienen aparte. Curar un efecto y no su causa tan solo puede hacer que el efecto cambie de forma. Y esto no es liberación. El Hijo de Dios jamás se podrá contentar con nada que no sea la completa salvación y escape de la culpabilidad, pues de otro modo seguirá exigiéndose a sí mismo alguna clase de sacrificio, negando así que todo es suyo y que no es susceptible de sufrir ninguna clase de pérdida. Los efectos que produce un pequeño sacrificio son iguales a los que produce toda la idea de sacrificio en sí. Si cualquier clase de pérdida fuese posible, entonces el Hijo de Dios no sería pleno, ni podría ser quien es. No podría tampoco conocerse a sí mismo, ni reconocer su voluntad. Habría abjurado de su Padre y de sí mismo, haciendo de ambos sus enemigos acérrimos. Las ilusiones apoyan el propósito para el que fueron concebidas, y cualquier significado que parezcan tener se deriva de ese propósito. Dios dio a todas las ilusiones que se concibieron, sea cual fuere su forma, otro propósito que justificase un milagro. En cada milagro radica la curación en su totalidad,
pues Dios respondió a las ilusiones cual una sola. Y lo que es uno para Él no puede sino ser todo lo mismo. Si tú crees que lo que es lo mismo es diferente, no haces sino engañarte a ti mismo. Lo que Dios considera uno solo será eternamente uno solo y jamás estará dividido. Su reino está unido, así fue creado y así será para siempre. El milagro no hace sino invocar tu nombre ancestral, que reconocerás porque la verdad se encuentra en tu memoria. Y ese es el nombre que tu hermano invoca para su liberación y para la tuya. El cielo refulge sobre el Hijo de Dios. No lo niegues para que así puedas ser tú liberado. El Hijo de Dios renace en cada instante hasta que elige no volver a morir. En cada deseo de ataque elige la muerte en lugar de lo que la voluntad de su Padre dispone para él. Mas cada instante le ofrece vida porque su Padre dispone que él viva. La crucifixión se abandona en la redención porque donde no hay dolor ni sufrimiento, no hay necesidad de curación. El perdón es la respuesta a cualquier clase de ataque. De esta manera se cancelan los efectos del ataque y se responde al odio en nombre del amor. Gloria eterna a ti, que se te ha encomendado salvar al Hijo de Dios de la crucifixión, del infierno y de la muerte, pues tienes el poder de salvar al Hijo de Dios, porque su Padre así lo dispuso, y en tus manos yace la salvación para ser ofrecida y recibida como una. Usar el poder que Dios te ha dado como Él quiere que se use es algo natural. No es arrogancia ser como Él te creó, ni hacer uso de lo que te dio como respuesta a todos los errores de su Hijo para así liberarlo. Pero sí es arrogancia despreciar el poder que Él te dio y elegir un niño e insensato deseo en vez de lo que su voluntad dispone. El don que Dios te ha dado es ilimitado. No hay circunstancia en la que se pueda usar como respuesta, ni problema que no se resuelva dentro de su misericordiosa luz. Mora en paz, donde Dios quiere que estés, y sé el instrumento por el que tu hermano puede hallar la paz en la que tus deseos se ven colmados. Unámonos para derramar bendiciones sobre el mundo del pecado y de la muerte, pues lo que puede salvar a cualquiera de nosotros, puede salvarnos a todos. No hay diferencias entre los hijos de Dios. La unidad que el especialismo niega los salvará a todos, pues en lo que es uno no hay cabida para el especialismo, y todo les pertenece a todos por igual. Ningún deseo puede interponerse entre un hermano y lo que es semejante a él. Arrebatarle algo a uno de ellos es desposeerlos a todos, mas bendecir a uno de ellos es bendecirlos a todos cual uno solo. Tu nombre ancestral es el nombre de todos ellos, tal como el de ellos es el tuyo. Invoca el nombre de tu hermano, y Dios te contestará, pues es a él a quien invocas. ¿Podría él negarse a contestar cuando ya ha contestado a todos los que lo invocan? Un milagro no puede cambiar nada en absoluto, pero puede hacer que lo que siempre ha sido verdad sea reconocido por aquellos que lo desconocen, y mediante este pequeño regalo de verdad se le permite a lo que siempre ha sido verdad ser lo que es, al Hijo de Dios ser Él mismo y a toda la creación ser libre para invocar el nombre de Dios cual una sola. ¿Qué es la salvación? La salvación es la promesa que Dios te hizo de que finalmente encontrarás el camino que conduce a Él.
y Él no puede dejar de cumplirla. Garantiza que al tiempo le llegará su fin, al igual que a todos los pensamientos que se originaron en Él. La palabra de Dios se le concede a toda mente que cree tener pensamientos separados, a fin de reemplazar esos pensamientos de conflicto con el pensamiento de la paz. El pensamiento de la paz le fue dado al Hijo en el mismo instante en que su mente concibió el pensamiento de la guerra. Antes de eso, no había necesidad de ese pensamiento, pues la paz se había otorgado sin opuestos y simplemente era. Una mente dividida, no obstante, tiene necesidad de curación, y así, el pensamiento que tiene el poder de subsanar la división pasó a formar parte de cada fragmento de la mente que seguía siendo una, pero no reconocía su unidad. Al no conocerse a sí misma, pensó que había perdido su identidad. La salvación es un deshacer en el sentido de que no hace nada, al no apoyar el mundo de sueños y de malicia. De esta manera, las ilusiones desaparecen. Al no prestarles apoyo, deja que simplemente se conviertan en polvo, y lo que ocultaban queda ahora revelado, un altar al santo nombre de Dios, donde su palabra está escrita con las ofrendas de tu perdón depositadas ante Él, y tras ellas, no mucho más allá, el recuerdo de Dios. Acudamos diariamente a este santo lugar y pasemos un rato juntos. Ahí compartimos nuestro sueño final. Es este un sueño en el que no hay pesares, pues contiene un atisbo de toda la gloria que Dios nos ha dado. En él se ve brotar la hierba, los árboles florecer y los pájaros hacer sus nidos en su ramaje. La tierra nace de nuevo desde una nueva perspectiva. La noche ya pasó y ahora nos hemos unido en la luz. Desde ahí le extendemos la salvación al mundo, pues ahí fue donde la recibimos. El himno que llenos de júbilo entonamos, le proclama al mundo que la libertad ha retornado, que al tiempo casi le ha llegado su fin y que el Hijo de Dios tan solo tiene que esperar un instante antes de que su Padre sea recordado, los sueños hayan terminado, la eternidad haya disuelto al mundo con su luz y el cielo sea lo único que exista. Lección 234. Padre, hoy vuelvo a ser tu hijo. Hoy vislumbraremos el momento en que los sueños de pecado y de culpa hayan desaparecido y hayamos alcanzado la santa paz de la que nunca nos habíamos apartado. Solo un instante ha transcurrido entre la eternidad y lo intemporal, y fue tan fugaz que no hubo interrupción alguna en la continuidad o en los pensamientos que están eternamente unidos, cual uno solo.
Jamás ocurrió nada que perturbase la paz de Dios, el Padre, ni la del Hijo. Hoy aceptamos la veracidad de este hecho. Te agradecemos, Padre, que no podamos perder el recuerdo de ti ni el de tu amor. Reconocemos nuestra seguridad y te damos las gracias por todos los dones que nos has concedido, por toda la amorosa ayuda que nos has prestado, por tu inagotable paciencia y por habernos dado tu palabra de que hemos sido salvados. Del Manual para el Maestro, pregunta 4. ¿Cuáles son las características de los maestros de Dios? 2. Honestidad. Todas las demás características de los maestros de Dios se basan en la confianza. Una vez que ésta se ha alcanzado, las otras se suceden naturalmente. Solo los que tienen confianza pueden permitirse ser honestos, pues solo ellos pueden ver el valor de la honestidad. La honestidad no se limita únicamente a lo que dices. El verdadero significado del término es congruencia. Nada de lo que dices está en contradicción con lo que piensas o haces. Ningún pensamiento se opone a otro. Ningún acto contradice tu palabra, ni ninguna palabra está en desacuerdo con otra. Así son los verdaderamente honestos. No están en conflicto consigo mismos a ningún nivel. Por lo tanto, les es imposible estar en conflicto con nada o con nadie. La paz que experimentan los maestros de Dios avanzados se debe en gran medida a su perfecta honestidad. Solo el deseo de engañar da lugar a la pugna. El que es uno consigo mismo no puede ni siquiera concebir el conflicto. El conflicto es el resultado inevitable del autoengaño, y el autoengaño es deshonestidad. Para un maestro de Dios, nada supone un desafío, pues ello implicaría que se abrigan dudas, y la confianza en la que los maestros de Dios descansan con absoluta seguridad hace que les sea imposible dudar. Por lo tanto, solo pueden triunfar. En esto, como en todo, son honestos. Solo pueden triunfar porque nunca hacen su propia voluntad. Eligen por toda la humanidad, por todo el mundo y por todas las cosas que en él habitan, por lo que es inalterable e inmutable, más allá de las apariencias, y por el Hijo de Dios y su Creador. ¿Cómo no iban a triunfar? Eligen con perfecta honestidad, tan seguros de sí mismos como de su elección. Manual para el Maestro, pregunta 22. ¿Qué relación existe entre la curación y la expiación? La curación y la expiación no están relacionadas, son lo mismo. No hay grados de dificultad en los milagros porque no hay grados de expiación. Este es el único concepto total que es posible en este mundo, porque es la fuente de una percepción completamente unificada. La idea de una expiación parcial no tiene sentido, del mismo modo como es imposible que haya ciertas áreas en el cielo reservadas para el infierno. Acepta la expiación y te curarás. La expiación es la palabra de Dios. Acepta su palabra y ya no quedará nada que pueda dar lugar a la enfermedad.
Acepta su palabra y todo milagro se habrá realizado. Perdonar es curar. El Maestro de Dios ha decidido que aceptar la expiación para sí mismo es su única función. ¿Qué puede haber entonces que Él no pueda curar? ¿Qué milagro se le podría negar? El progreso del Maestro de Dios puede ser lento o rápido, dependiendo de si reconoce la naturaleza inclusiva de la expiación o de si, por algún tiempo, excluye de ella ciertas áreas problemáticas. En algunos casos se alcanza una súbita y total conciencia de cuán perfectamente aplicable es la lección de la expiación a todas las situaciones, mas esos casos son relativamente raros. El Maestro de Dios puede haber aceptado la función que Dios le ha encomendado mucho antes de haber comprendido todo lo que esa aceptación le aportaría. Solo el final es seguro. En cualquier momento a lo largo de su camino, puede alcanzar el entendimiento necesario de lo que significa la total inclusión. Si el camino le parece largo, que no se desanime. Ya ha decidido qué rumbo quiere tomar. Eso fue lo único que se le pidió, y habiendo cumplido con lo requerido, ¿le negaría a Dios lo demás? Para que el Maestro de Dios progrese, necesita comprender que perdonar es curar. La idea de que el cuerpo puede enfermar es uno de los conceptos fundamentales del sistema de pensamiento del ego. Dicho pensamiento le otorga autonomía al cuerpo, lo separa de la mente y mantiene intacta la idea del ataque. Si el cuerpo pudiese enfermar, la expiación sería imposible. Un cuerpo que pudiese ordenarle a la mente hacer lo que a él le place, podría sencillamente ocupar el lugar de Dios y probar que la salvación es imposible. ¿Qué quedaría entonces que necesitase curación? Pues el cuerpo se habría enseñoreado de la mente. ¿Cómo podría entonces devolvérsele la mente al Espíritu Santo sin destruir el cuerpo? ¿Y quién querría la salvación a este precio? Ciertamente no parece que la enfermedad sea una decisión, ni nadie cree realmente que lo que quiere es estar enfermo. Tal vez pueda aceptar la idea en teoría, pero rara vez la aplica de manera consistente a todas las clases de enfermedad que percibe en sí mismo o en los demás. No es tampoco en este nivel donde el Maestro de Dios invoca el milagro de la curación. Él mira más allá de la mente y del cuerpo y ve únicamente la faz de Cristo resplandeciendo ante él, corrigiendo todos los errores y sanando toda percepción. La curación es el resultado del reconocimiento por parte del Maestro de Dios de quién es el que necesita ser curado. Este reconocimiento es aplicable solo a algunas cosas. Es verdad con respecto a todas las cosas que Dios creó. En dicho reconocimiento se subsanan todas las ilusiones. Cuando un maestro de Dios no puede curar, es porque se ha olvidado de quién es. De esta forma, la enfermedad de otro pasa a ser suya. Al permitir que esto suceda, se identifica con el ego del otro y por lo tanto confunde a éste con un cuerpo. Al hacer eso, se niega a aceptar la expiación para sí mismo y es imposible que pueda ofrecérsela a su hermano en el nombre de Cristo. De hecho, será incapaz de reconocer a su hermano en absoluto, pues su Padre no creó cuerpos y por consiguiente solo estará viendo en su hermano lo irreal.
Un error no puede corregir otro error y una percepción distorsionada no cura. Hazte a un lado, Maestro de Dios. Has estado equivocado. No señales el camino, pues has perdido el rumbo. Dirígete de inmediato a tu Maestro y deja que Él te cure. La ofrenda de la expiación es universal. Es aplicable por igual a todo el mundo y en cualquier circunstancia. En ella reside el poder de curar a cualquier persona de cualquier clase de enfermedad. No creer esto es ser injusto con Dios y por ende serle infiel. El que está enfermo se percibe a sí mismo como separado de Dios. ¿Quieres verle tú, además, separado de ti? Tu tarea es sanar la sensación de separación que le hizo enfermar. Tu función es reconocer por él que lo que cree acerca de sí mismo no es verdad. Tu perdón debe mostrarle eso. Curar es muy simple. La expiación se recibe y se ofrece. Habiéndose recibido, tiene que haberse aceptado. Es en el recibir, pues, donde yace la curación. Todo lo demás se deriva de este único propósito. ¿Quién podría limitar el poder de Dios? ¿Quién entonces podría determinar quién se puede curar y de qué enfermedad y qué debe permanecer excluido del poder de perdonar de Dios? Esto ciertamente sería una locura. La función de los maestros de Dios no es imponer límites al Padre, ya que no es su función juzgar a su Hijo, y juzgar al Hijo es limitar a su Padre. Ambas cosas están igualmente desprovistas de sentido. Sin embargo, esto no se comprenderá hasta que el Maestro de Dios reconozca que juzgar y limitar no son sino un mismo error. Con esto recibe la expiación, pues deja de juzgar al Hijo de Dios y lo acepta tal como el Padre lo creó. Ya no se encuentra separado de Dios, dictando dónde se debe administrar la curación y dónde debe negarse. Ahora, Él puede decir con Dios: este es mi Hijo amado, que fue creado perfecto y que permanecerá así eternamente. Clarificación de términos. 5. Jesús, Cristo. No necesitas ayuda para entrar en el cielo, pues jamás te ausentaste de él, pero sí necesitas una ayuda que proceda de más allá de ti, pues te encuentras limitado por falsas creencias con respecto a tu identidad, la cual solo Dios estableció en la realidad. Los ayudantes que se te proveen varían de forma, aunque ante el altar son uno solo. Más allá de cada uno de ellos se encuentra un pensamiento de Dios, y esto jamás ha de cambiar. Pero sus nombres difieren por un tiempo, puesto que el tiempo necesita símbolos, siendo de por sí irreal. Sus nombres son legión, pero no nos extenderemos más allá de los nombres que el curso en sí emplea. Dios no provee ayuda, pues no sabe de necesidades. Sin embargo, Él crea todos los ayudantes que su Hijo pueda necesitar, mientras éste siga creyendo que sus fantasías son reales. Dale gracias a Dios por ellos, pues son quienes te conducirán de regreso a tu hogar. El nombre de Jesús es el nombre de uno que, siendo hombre, vio la faz de Cristo en todos sus hermanos y recordó a Dios. Al identificarse con Cristo, dejó de ser un hombre y se volvió uno con Dios. El hombre era una ilusión, pues parecía ser un ser separado que caminaba por su cuenta, dentro de un cuerpo que aparentemente mantenía a su ser separado de su ser,
como hacen todas las ilusiones. Pero, ¿quién puede salvar a menos que, al ver las ilusiones, las identifique como lo que son? Jesús sigue siendo un Salvador porque vio lo falso y no lo aceptó como la verdad. Cristo necesitó su forma para poder presentarse ante los hombres y salvarlos de sus ilusiones. En su completa identificación con el Cristo, el perfecto Hijo de Dios, su única creación y su felicidad, por siempre como Él y uno con Él, Jesús se convirtió en lo que todos vosotros no podéis sino ser. Mostró el camino para que le siguieras. Él te conduce de regreso a Dios porque vio el camino ante sí y lo siguió. Jesús hizo una clara distinción, todavía velada para ti, entre lo falso y lo verdadero. Te ofreció una demostración palpable de que es imposible matar al Hijo de Dios y de que el pecado, la maldad, la malicia, el miedo o la muerte no pueden alterar su vida en modo alguno. Todos tus pecados, por lo tanto, te han sido perdonados, ya que jamás tuvieron consecuencia alguna, y así no fueron más que sueños. Levántate con aquel que te mostró esto, ya que se lo debes por haber compartido contigo tus sueños para que pudieran ser disipados, y todavía los comparte para mantenerse en unión contigo. ¿Es Él el Cristo? Por supuesto que sí, junto contigo. Su vida en la tierra no fue lo suficientemente larga como para poder enseñar la poderosa lección que aprendió por todos vosotros. Mas Él permanecerá contigo para conducirte desde el infierno que tú hiciste hasta Dios. Y cuando unas tu voluntad a la suya, verás a través de su visión, pues los ojos de Cristo se comparten. Caminar con Él es algo tan natural como caminar con un hermano al que conoces desde que naciste, pues eso es en verdad lo que Él es. Se han hecho amargos ídolos de aquel que solo quiere ser un hermano para el mundo. Perdónale tus fantasías y comprende lo mucho que amarías a un hermano así, pues Él por fin le brindará descanso a tu mente y la llevará contigo ante tu Dios. ¿Es Él el único ayudante de Dios? Por supuesto que no, pues Cristo adoptará muchas formas con diferentes nombres hasta que se reconozca la unidad de todas ellas. Mas para ti, Jesús es el portador del único mensaje de Cristo acerca del amor de Dios. No tienes necesidad de ningún otro. Es posible leer sus palabras y beneficiarse de ellas sin aceptarle en tu vida, mas Él te ayudaría todavía más si compartieses con Él tus penas y alegrías y renunciases a ambas para hallar la paz de Dios. Con todo, lo que Él quiere que aprendas más que nada sigue siendo la lección que vino a enseñar, la cual reza así: la muerte no existe porque el Hijo de Dios es como su Padre. No puedes hacer nada que pueda alterar el amor eterno. Olvida tus sueños de pecado y de culpabilidad, y en su lugar ven conmigo a compartir la resurrección del Hijo de Dios, y trae contigo todos aquellos que Él te ha enviado para que cuides de ellos, como yo cuido de ti. Psicoterapia, segundo, el proceso de la psicoterapia. Introducción. La psicoterapia es un proceso que cambia la visión del yo. A lo sumo, este nuevo yo es un concepto de sí mismo más beneficioso, pero no puede esperarse que la psicoterapia establezca qué es realidad. Esa no es su función. Si logra abrirle paso a la realidad, ha alcanzado su máximo éxito. Toda su función, al final,
Consiste en ayudar al paciente a manejar un error fundamental, la creencia de que la ira le ofrece algo que en realidad desea y de que al justificar el ataque se está protegiendo a sí mismo. En la medida en que llegue a darse cuenta de que esto es un error, en esa misma medida se ha salvado realmente. Los pacientes no entran en una relación terapéutica con este objetivo en mente. Por el contrario, tales conceptos significan poco para ellos o no necesitarían ayuda. Su objetivo es ser capaces de conservar su concepto del yo exactamente como está, pero sin el sufrimiento que ello conlleva. Todo su equilibrio descansa sobre la insensata creencia de que esto es posible. Y como resulta tan claramente imposible para la mente sana, lo que buscan es magia. En las ilusiones, lo imposible se consigue fácilmente, pero a costa de hacer realidad las ilusiones. El paciente ya ha pagado su precio. Ahora quiere una ilusión mejor. Al comienzo, pues, la meta del paciente y la del terapeuta son divergentes. Tanto el terapeuta como el paciente pueden abrigar falsos conceptos de sí mismos, pero aún así, sus respectivas percepciones sobre la mejoría deben ser distintas. El paciente espera aprender a lograr los cambios que quiere sin cambiar su concepto de sí mismo de manera significativa. De hecho, espera que ese concepto se estabilice lo suficiente para incluir en él mismo los poderes mágicos que busca en la psicoterapia. Desea volver invulnerable lo vulnerable e ilimitado lo finito. El yo que ve es su Dios y lo único que busca es servirle mejor. Sin importar cuán sincero pueda ser el propio terapeuta, debe querer cambiar el concepto que el paciente tiene de sí mismo de alguna manera que considera real. La tarea de la terapia es reconciliar estas diferencias. Con suerte, ambos aprenderán a abandonar sus metas originales, pues solo en las relaciones puede hallarse la salvación. Al comienzo, es inevitable que tanto los pacientes como los terapeutas acepten metas irreales que no están completamente libres de matices mágicos. Finalmente, éstas se abandonarán en las mentes de ambos. El canto de la oración. Tercero, orar por otros. Dijimos que siempre oras por ti mismo y así es. ¿Por qué entonces debes orar por otros? Y si debes hacerlo, ¿cómo lo debes hacer? Orar por otros, si se ha entendido correctamente, se convierte en el medio para eliminar la culpa que has proyectado sobre tu hermano y poder reconocer que no es él quien te está haciendo daño. Antes de que se te pueda salvar de la culpa, debes renunciar al pensamiento venenoso de que él es tu enemigo, tu malvada contraparte, tu némesis. El medio para alcanzar esto es la oración de un poder creciente y metas ascendentes hasta que finalmente llega a Dios. Las formas iniciales de la oración, en los primeros peldaños de la escalera, no están libres de envidia y malicia. Claman venganza, no amor. Tampoco proceden de alguien que entiende que son peticiones de muerte hechas con miedo por quienes atesoran la culpa. Invocan a un Dios vengativo y es Él quien parece contestarles. Nadie puede pedir el infierno para otro y él mismo librarse de él. Solo aquellos que están en el infierno pueden pedir el infierno. Pero aquellos que han sido perdonados y han aceptado su perdón,
jamás podrían orar de esa manera. En estos niveles, pues, la meta del aprendizaje no es otra cosa que reconocer que la respuesta a cualquier oración será idéntica a la forma en que la oración se hizo. Eso es suficiente. A partir de ahí, el paso a los siguientes niveles será fácil. El próximo ascenso comienza con esto. Lo que he pedido para mi hermano no es lo que querría para mí. Por lo tanto, lo he convertido en mi enemigo. Es evidente que este paso no lo puede dar quien no ve la liberación de otros como algo ventajoso y de valor para sí mismo. Puede aplazarse por largo tiempo porque puede parecer peligroso en lugar de compasivo. Para los culpables, ciertamente, parece una ventaja tener enemigos y este imaginado beneficio debe desaparecer si es que se ha de liberar a los enemigos. La culpa se debe abandonar, no ocultar. Esto no se puede hacer sin cierto dolor y tener un atisbo de la naturaleza misericordiosa de este paso puede llevar por algún tiempo a un profundo retraimiento en el miedo, pues las defensas del temor son temibles en sí mismas y cuando se reconocen traen el miedo con ellas. No obstante, ¿qué ventaja le ha reportado jamás a un prisionero la ilusión del escape? Su verdadero escape de la culpa radica únicamente en el reconocimiento de que la culpa ha desaparecido. Mas, ¿cómo puede reconocerse esto mientras la oculte en otro y no vea que es la suya propia? El miedo a escapar hace difícil dar la bienvenida a la libertad y convertir a un enemigo en carcelero parece ofrecer seguridad. ¿Cómo, entonces, se le puede librar sin que se apodere de ti un profundo miedo? Has hecho de él tu salvación y tu escape de la culpa. Tu inversión en esta forma de escape es enorme y el miedo de renunciar a ella es grande en verdad. Aquíétate por un instante ahora mismo y piensa en lo que has hecho. No olvides que fuiste tú quien lo hizo y quien puede, por lo tanto, dejarlo ir. Extiende la mano. Este enemigo ha venido a bendecirte. Acepta su bendición y siente tu corazón elevarse y tu miedo desaparecer. No te aferres al miedo ni a él. Él es un hijo de Dios al igual que tú. No es un carcelero, sino un mensajero de Cristo. Sé esto para él, para que él lo sea para ti. No es fácil darse cuenta de que orar para pedir cosas, posición social, amor humano, regalos externos de la clase que sean, siempre se hace para establecer carceleros y ocultarse de la culpa. Estas cosas se emplean como metas que sustituyen a Dios y por lo tanto distorsionan el propósito de la oración. Desearlas es orar por ellas. Uno no necesita pedir explícitamente. La meta de alcanzar a Dios se pierde de vista cuando se va en pos de metas menores de la clase que sean, y la oración se convierte en una petición de enemigos. Incluso en esto se puede ver claramente el poder de la oración. Nadie que desee un enemigo dejará de encontrarlo, mas con igual seguridad perderá de vista la única meta real que se le ofrece. Piensa en el costo que ello supone
y compréndelo bien. Todas las demás metas son a costa de Dios. Sigamos a Jesús haciendo del perdón algo tan natural como respirar y algo tan vital como el aire. Amén.